con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Hemos crecido juntos, trabajando. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Mi amor, hemos logrado juntos. Aquí estamos para el episodio número 40 de Managua con Amor. Se dice fácil, pero 40 episodios son bastantes. Es todo un año de trabajo en el que hemos estado saliendo casi todas las semanas. Estamos actualmente en el 2 de diciembre de 2020 y tenemos el gustazo de tener aquí a una compañera, colega extraordinaria y galardonada, por cierto, periodista, Marcela Rivera, jefa de prensa de radio, de la radio 580. Y vamos a hablar de economía. Primero vamos a hablar con ella sobre un foro que tuvo lugar este fin de semana en Managua y que ella estuvo cubriendo, el foro Fortaleciendo la Convivencia. Y después vamos a hablar con el compañero Leonel Rivera, que es delegado del MEFCA, del Ministerio de la Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa aquí en Managua. Y que nos va a estar hablando acerca de lo que es la economía popular en Nicaragua, de lo que es la economía creativa, que es un concepto que ellos vienen impulsando con mucha fuerza aquí en Nicaragua, y también de todos los planes que tienen para la economía popular de cara a este fin de año. Quería antes que nada hacer una pequeña introducción, porque justamente esta mañana estaba hablando el ministro de Hacienda y Crédito Público, el compañero Iván Acosta, acerca de las perspectivas económicas para el año que viene, ¿no? Y la verdad es que a pesar de que hemos pasado un año muy difícil con la situación del coronavirus y también con los dos huracanes, ETA y IOTA, que han afectado duramente al país, la verdad es que las perspectivas para el año que viene son las de retomar el crecimiento económico. En parte, a pesar de que los daños han sido muy serios, en el orden del 6-7% del PIB, con respecto a los dos huracanes que pasaron en las últimas semanas, a pesar de todo eso, la capacidad, la resiliencia del modelo de sociedad que ha construido el gobierno sandinista permite que el país se pueda recuperar mucho más rápido, ¿no? Por un lado, se logró gestionar unos 600 millones de dólares en diversos tipos de préstamos para la economía del país, y por otro lado también ya tenemos la actividad económica funcionando en muchas de las zonas afectadas. Entonces el ministro decía pues que el presupuesto para el año 2021, que es de unos 81.000 millones de córdobas, se considera que va a permitir que nosotros salgamos de esta situación tan difícil. Y también recordaba que a pesar de que este año tuvimos el coronavirus y tuvimos dos huracanes de importancia, de gran envergadura, la crisis que realmente ha dañado la economía de este país y que más ha dañado la economía de este país en los últimos 50 años fue el derrotado golpe de Estado del año 2018. Para hablar sobre eso y para hablar sobre una serie de iniciativas que se están trabajando aquí en Nicaragua, es que invitamos a la compañera Marcela Rivera. Bienvenida, Marcela, a De Managua con Amor. Gracias, Jorge. Es un placer estar con vos. Admiro este esfuerzo que tenés para generar buenas propuestas de contenido, propuestas de bienestar, propuestas de reflexión, propuestas de críticas perspectivas o perspectivas críticas, de dignificación de los nicaragüenses y las nicaragüenses, de amor patrio, de rescate a esta propuesta que ha cruzado
en los últimos 13 años a Nicaragua de centrarnos en la discusión de agendas de beneficio para las mayorías, de beneficios para las mayorías y centradas en esta lógica del bien común, que dista mucho de las políticas, de los programas, de los proyectos, de los enfoques, de la filosofía del neoliberalismo y que nos golpeó la vida del 90 al el año 2006, nos golpeó la vida a quienes no somos millonarios, millonarias, no somos personas que precisamente estamos anclados a las castas, a esas clases sociales políticas, económicas, poderosas, excluyentes y que superviven y que hay que decirlo pues con claridad. A pesar de todo este esfuerzo de transformación, de esta revolución sandinista en otra época, en otra etapa, en otro contexto, en la lógica, ¿verdad?, de la cual Nicaragua no se puede anclar, que es de la globalización económica y que no cayó a pesar del COVID y de todo lo que se hablaba este año del colapso de las economías capitalistas. Ahí están vivas, a pesar de todo, y habemos otros países que hemos logrado agendar, legislar, ejecutar programas, políticas y destino de recursos para beneficiar a la gente que históricamente ha sido la que ha estado excluida. Y en el caso de nuestro país, pues desgraciadamente ha sido un tema de siglos, no de años, no de décadas, no de lustros, de siglos. Y aquí con vos contenta de que estemos participando hoy en tu iniciativa y conectados en esta propuesta de que se va a quedar para siempre. Yo creo que nos está acercando, nos ahorra el tiempo y nos hace vernos más de cerca. Te tengo cerquita. Así es. Mira, Marcela, el objetivo de hablar con vos era comentar una cosa que pasó la semana pasada, por favor. La semana pasada y que vos estuviste cubriendo, ¿no? La verdad, sinceramente, nos sorprendió a todos, ¿no? Un economista de renombre aquí en Nicaragua, que es el doctor Néstor Avendaño, muy conocido, de una tendencia un poco keynesianista, podríamos decir, o por lo menos en determinados periodos fue de tendencia más bien keynesianista, que por cierto dijo unas cuantas verdades en la época del neoliberalismo, ¿no? Y también dijo algunas verdades en la época cuando el Frente Sandinista regresó al poder del año 2007 en adelante. Pero que de pronto en el año 2018 se destapó del lado de los golpistas directamente, hablando pestes sobre la economía del país, ¿no? Y este doctor Avendaño la semana pasada aparece en los medios, ¿no?, haciendo un llamado a una reflexión, a una discusión para promover el entendimiento dentro de Nicaragua, ¿no? Él estaba hablando acerca de un foro que es la segunda edición en realidad, que es el foro Fortaleciendo la Convivencia, en el cual se trata de discutir alternativas para retomar la senda del crecimiento que tenía el país, que fue hasta el año 2017, que fue interrumpida por el derrotado golpe del año 2018, ¿no? Para mí decía cosas, él hacía algunos planteamientos, no sé, decía, por ejemplo, hay que tecnificar a la economía popular, a las MIPYMES, hay que desarrollar la economía del conocimiento, hay que desarrollar... Y otra cosa que decía, que era muy seria, muy cierta, era que hay que pagar impuestos, ¿no? Pero eso es algo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Ahora, contame un poco, Marcela, ¿cómo fue este foro, verdad? ¿Qué se discutió? ¿Qué gente es la que participó? Porque ahí participaron empresarios de todo tipo, ¿no? Y un poco, bueno, pues que me cuentes cuál es tu impresión de todo esto, ¿no? Sí, bueno, ahí estuvimos acompañando parte del proceso de quienes hicieron una expectativa del foro desde algunos medios de comunicación y entre ellos pues vimos reaparecer al doctor Néstor Avendaño con una propuesta reflexiva. Yo creo que
hay un esfuerzo además donde no solamente está él, está el coach Alejandro Bolaño Davis, otrora diputado del Partido Conservador. Entiendo, ¿verdad?, de que militantemente ya está alejado de este partido político y que él ha sido un experto en estrategias desde la empresa privada, ¿verdad?, como coach, de estrategias para mejorar las dinámicas internas de las empresas. Entiendo que así, ¿verdad? Él se ha mantenido a lo largo de los últimos años y él hace, la propuesta la hace él, ¿verdad? E invita no solamente a Néstor Avendaño, sino a otras personas que entiendo participaron de un primer foro que fue en el año 2019, que lo hicieron en el INCAE, que creo que fue en enero del año 2019, y pues no tuvo el éxito que tuvo este, porque, y este ya es mi opinión, cuando vos haces un foro y querés sacar una propuesta para el país, tenés que pensar en la diversidad del país. Claro. Tenés que pensar en la inclusión de todos los sectores, o al menos acercarte a los sectores que, uno, están en la toma de decisiones, dos, no están por la violencia, no están por la exclusión, no están por la polarización. Y de ahí nace la propuesta con el nombre Foro Fortaleciendo la Convivencia, donde para Bolaño Davis no es lógico, si vos llamás a fortalecer la convivencia, llegar con propuestas descalificativas, Claro. propuestas excluyentes, propuestas humillantes, propuestas violentas y que retomen el discurso, por ejemplo, de algo que tristemente lo recordamos y fue así, de un diálogo en el que ahí hubo los sectores, ¿verdad?, que sabemos que han querido la guerra, que han querido la muerte, que han querido la destrucción, pusieron eso como el punto predominante en el asunto del debate por acuerdos que al final, pues, no llegaron a cumplirse completamente por la renuencia de este sector político del país, que al final lo vimos atomizarse, Sí. desbaratarse, fragmentarse. Néstor Avendaño sí sorprende, Alejandro Bolaño Davis sí, yo fui una de las sorprendidas. Sin embargo, a mí me invitaron a participar del foro y el foro tiene una iniciativa de reflexión, es decir, el foro en la dinámica, porque el foro incluyó una reflexión de Ricardo Acevedo, el doctor Ricardo Acevedo, que fue presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, que finalmente no pudo llegar porque tuvo una emergencia uno de sus hijos en El Salvador y de última hora pues él no llegó. Sin embargo, su escrito que estaba en la apertura del foro fue lo primero que se expuso y casualmente creo que un abuelo de él escribió hace un siglo, abuelo o bisabuelo, escribió un libro que se llamaba Los 100 años perdidos y era un libro reflexivo y en retrospectiva sobre cómo Centroamérica había perdido 100 años ya, hace un siglo, por los problemas internos, los problemas políticos internos. Entonces, era como tomar en el tiempo esa mirada de los 100 años perdidos y ubicarla en este tiempo. ¿Cómo nos ubicamos en las vísperas del Bicentenario y vemos retrospectivamente cuánto hemos perdido por los problemas políticos, por las ambiciones políticas, por los intentos de golpe, por los golpes, o por qué el nicaragüense apuesta por la violencia para querer llegar al poder o a la toma de poder o a la toma de decisiones, etcétera? Entonces, esa era una parte reflexiva. Después hubo una ponencia del doctor Néstor Avendaño, en el que él sitúa 50 años de economía en una radiografía, una radiografía en láminas sobre cómo la economía estaba antes de la revolución, durante la revolución, en los 90, y cómo, y aunque a muchos no les guste, pero es la realidad, cómo la economía, cuando asume el comandante Daniel Ortega, empieza a ubicarse en un crecimiento sostenido
y marca en 2017 los máximos históricos de producción del país. Como en gráficas, ¿verdad? Se mira, los máximos históricos estaban en 2017. La mayor productividad del país, el mayor crecimiento económico, el PIB más alto, y como el mismo año, y obviamente una cosa es en congruencia con la otra, se marcan los puntos más bajos de la pobreza. A mayor productividad, menor pobreza. Y la pobreza, cuando el presidente Daniel Ortega asume el poder en el 2007, teníamos 42% de pobreza. Y en el 2017, 10 años después, tenés 23,4% de pobreza. Entonces, la reflexión es, hagamos un alto en el camino, hablemos de los problemas que tenemos y retomemos la necesidad o retomemos como país, yo supongo de que habrá un planteamiento directo al presidente Daniel Ortega, cuando una vez que se conozcan los resultados del foro, y posiblemente otros sectores. Esta es la propuesta nuestra y nosotros proponemos, ¿verdad?, que se inicie un proceso de reflexión como país donde se incluyan otros sectores para tomar una decisión sobre el rumbo económico que tiene Nicaragua. Sobre todo porque hay dos cosas bien claras sobre el futuro inmediato. Uno, la fuerte posibilidad de que el Frente Sandinista gane las elecciones en 2021, y lo dijo Alejandro Bolaños Davis en la televisión, en Canal 10. Yo no sé si vos viste esa entrevista, donde Bolaños Davis llegó con su propuesta del foro, ¿verdad? Planteando la necesidad de que Nicaragua tenga un espacio reflexivo, pero inclusivo. Y ahí pues estaban como molestos con un montón de cosas que le sacaron a bailar a don Alejandro. Pero él dice que hay una realidad. Viéndolo hoy, Daniel Ortega va a ganar las elecciones. Entonces hay gente que está pensando y yo creo, y lo veo desde esta perspectiva, hay gente que ya está planteando de que hay necesariamente que replantearse cómo se van a enfrentar los próximos 5 años. Cuando tenés un país afectado económicamente por el golpe fallido, 2, tenés un país afectado económicamente por la pandemia y el tiro de gracia, y digo yo, no ha terminado el año. Suena horrible y toco madera, pero un país azotado por 2 huracanes en 13 días. Claro. Ya, entonces esa es la preocupación. Entiendo que el esfuerzo venía desde antes del huracán y todo eso, pensando en aportar a Nicaragua. Que yo expectantemente, es decir, como periodista, me gustó la iniciativa. ¿Sabes por qué? Por lo incluyente. Ahí habían sandinistas, ahí habían conservadores, hay posiblemente, ¿verdad?, conservadores que antes hacían equipo con Alejandro Bolaño. Ahí vimos tímidamente algunos empresarios que no se perfilaron mucho, que están en empresas que se han manifestado desde el conglomerado del COSET contra el gobierno. La gente no llegó representando ni a empresas, ni a partidos políticos, ni a organizaciones. Ahí llegó gente invitada como profesional, como ciudadano, como dueño de alguna empresa, pero entiendo que llegaron a título personal. Y a mí me encantó, por ejemplo, y yo no sé hasta dónde, yo parto de que soy una mujer de fe y creo en el ser humano. ¿Vos te acordás de Raiti Juárez? El muchacho que encabezaba una organización juvenil que se llamaba Rejudín. Sí, claro. Hace como 7, 8 años. Entonces, una de las partes más atractivas para mí en la parte final del foro es que Raiti llega, agarra el micrófono y dice, después de un tiempo, yo he reflexionado y estoy en contra de la violencia. Estoy en contra de toda expresión de violencia. Y a mí me llamó la atención, 1, por joven, 2, porque Rejudín fue una organización de jóvenes que realmente su propuesta no era nada
nada armoniosa, al contrario, ¿verdad? Era una Claro, propuesta claro. que ponía, una de sus características era la violencia. Y tres, porque ver a jóvenes en este tipo de esfuerzos donde es notablemente integrada por adultos mayores, vos decís, pues qué bien que hagas clip, que tu discurso haga clip con los muchachos y las muchachas. Vi muchas mujeres, mira, en el foro habían periodistas invitados, en el foro habían emprendedores que no necesariamente son empresarios, ¿verdad? El que emprende desde una iniciativa más pequeña, posiblemente familiar, y no tienen el alcance de las grandes empresas. Ahí había gente, por ejemplo, que estuvo en partidos políticos y llegó. Uno de los que estaba ahí, por ejemplo, en esa iniciativa es Agustín Jarquín Anaya, que al final no estuvo presente porque entiendo que falleció su mamá y estaba en Estados Unidos, pero ahí estaban los pescaditos, ahí habían sandinistas, principalmente empresarios Sí. sandinistas. Ahí Habían estaba Prodesny y estaba con Pymes, ¿verdad? sí, a Conimipime no, pues Leonardo Torres, sí. A Leonardo Torres no lo vi, pero sí Ajá, estaba Prodesny y Prodesny tenía una fuerte presencia ahí. Porque a Prodesny está apostando por la dinamización de la economía. claro. Y bueno, entiendo que los resultados ya concretos, sistematizados del foro se van a presentar como en 15 días o quizás menos. Y entiendo de que el foro va a moverse por varios departamentos del país para que no se quede en el managuacentrismo. Ujú. A pesar que ya andaba gente de Chinandega, de Ríos, de Chontales, gente del centro del país. Y la expectativa del foro era que por lo menos llegara a la mitad de la gente invitada, llegaron más de 100, y en tiempos de pandemia, que 100 personas se junten en un salón, pues que brindaba Es las bastante, condiciones sí. para eso, pues fue para mí fue importante. Al final, al principio y al final de esto, yo me caso con aquellos esfuerzos que propongan una reconstrucción de la economía del país pensando en el respeto a las leyes, Ujú. en la continuidad del mandato constitucional del presidente Daniel Ortega, en que se propongan cambios a partir de procesos electorales, que es lo lógico, y no por la fuerza, el vandalismo, Claro, los tranques, el financiamiento externo, el injerencismo. claro. Yo creo que nos podemos sentar. Mira, te cuento que ahí andaba gente, por ejemplo, que te volteaban a ver y decían, este foro es danielista, porque ahí anda el fulano. Había gente que yo vi que se saludó, gente que está en el frente militantemente y que se vio con gente que es antisandinista y se saludaron. Ujú. O sea, solo el hecho de ubicar a Néstor Avendaña antes del foro, pues sí, me sorprende qué pasa Sí, aquí, pero y la otra cosa es que el Nica es bien suspicaz, el Nica es bien desconfiado. Y yo digo que va a llegar un momento, pues forzosamente tiene que llegar un momento en que nosotros nos sentemos a platicar por el país y no por lo que yo creo políticamente o donde me sitúo políticamente o el otro. Que una de las cosas, y si tienes una pregunta, pues vos me la haces, no importa, te estoy contando lo que vi en el sí, foro. sí. El coach Alejandro Bolaños hizo taller después de las ponencias, hizo un taller donde la dinámica fue en grupos Ujú. y habían preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué pensás de las relaciones con países cómo ves las relaciones con otros países? Y hubo gente que dijo ahí, no queremos injerencismo. ¿Ya? Habían otras posturas, total, ahí había gente de todos los sectores, incluso hasta Sí, radicales antisandinistas. sí. Otra de las preguntas clave fue, ¿cómo mirás la economía del país? ¿O qué propones para la economía del país? Y ahí la gente dijo un montón de cosas de la economía. Total, si de algo coincidimos es que queremos fortalecer la economía. Sí. Ahí se preguntó de cómo ven la convivencia, qué hay que hacer para convivir. Entonces, todas esas expresiones de la gente que participó en el foro
de alguna manera es lo que se va a sistematizar y lo que se va a proponer. Por eso la necesidad de ver hacia otros municipios, hacia otros departamentos para saber cómo piensan ahí los nicaragüenses, pues si es Claro. diferente a cómo están pensando aquí. Y, Mm. y bueno, hubo expresiones muy buenas. Brenda Trejos, periodista y representante de la UPN que estaba ahí, pues dijo que ella escuchó desde gente que decía, queremos elecciones transparentes, honestas, etcétera, hasta gente que dijo, no queremos injerencia de ningún país. Entonces, de alguna manera, pues yo digo que, y lo reitero, va a llegar un momento en que vamos a tener que pensar en la patria, en Sí, la patria. a mí lo que me parece es que eso es parte de todo un proceso, porque aquí en Nicaragua son más o menos como, son unas pocas familias de oligarcas, digamos, ¿no? Los Pelas, los Cohen, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Que en realidad ellos viven de los paraísos fiscales, pues no les importa, o sea, no les importa que se destruya la economía de este país, ¿no? Porque en realidad ellos pertenecen a los circuitos financieros especulativos globales, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido, ellos tienen operadores políticos, ¿no? Como no puedo dejar de mencionar aquí al marido de la excomandante Mónica Baltodano, Julio López, que en 100% Noticia, en junio, julio de 2018, decía, ahora los pequeños están mordiendo el leño, decía, ¿no? Toda la gente, los comerciantes del mercado oriental, los pequeños empresarios, los pequeños, los emprendedores, los campesinos que estaban realmente siendo afectados por los tranques de la muerte, ¿verdad? Y él decía, este es el momento porque están mordiendo el leño, ¿verdad? Y también, obviamente, operadores por el lado empresarial, como el señor Michael Haley, que decía que los tranques era una idea maravillosa, ¿no? Y que impulsaron varias huelgas con el fin de quebrar la economía del país, ¿verdad? Y tampoco puedo olvidar a la señora Vilma Núñez, ni a esta ex comandante Mónica Baltodano, hace apenas un par de semanas, el mismo día que el huracán Iota estaba tocando tierra aquí en Nicaragua, ellas estaban hablando peste sobre Nicaragua en el Parlamento de la Unión Europea y ni por un momento mencionaron que el huracán estaba tocando suelo nicaragüense, ni en un solo instante mencionaron el tema del huracán. Entonces, en realidad son operadores que no les importa destruir el país, ¿no? Pero cuando viene gente como Avendaño diciendo que hay que pagar impuestos, yo creo que esa es una cosa de cajón, o sea, es una cuestión básica, incluso hasta yo diría, ¿no? El COSEP, ¿no? El COSEP ellos estuvieron años participando en todas las decisiones que se tomaban, ¿no? Junto con los sindicatos y con el gobierno, pero ellos estuvieron años, ¿no? Participando en todas las decisiones que se tomaban en el país. Y el tema del IMSS, ellos sabían muy bien de qué venía la discusión. No podían darse por sorprendidos, ¿no? Cuando el gobierno dice, no, aquí vamos adelante con una reforma del IMSS. Y la reforma del IMSS básicamente lo que decía era que la patronal tenía que aumentar un poquito, no un montón, un poquito, ¿no? Su cotización al seguro social, ¿verdad? Entonces, precisamente el tema aquí es, ¿quiénes son los que quieren vivir aquí? ¿Quiénes están dispuestos a pagar impuestos para vivir en el país, no? Ahora, ¿vos crees que hay condiciones para que se cree algún consenso por fuera de lo que quieran estos sectores financieros, globalistas, antinacionales? Yo creo que aquí hay que empezar a desmontar la creencia de que solamente con el COSEP poder discutir, solamente con los grandes capitales, solamente con los grandes banqueros. Y hay un imaginario social, ¿no?, que apunta a que ellos son con los que tenés que tomar decisiones. Yo creo que la oposición es diversa.
Siempre lo he planteado. Yo personalmente conozco opositores que jamás estuvieron de acuerdo con el golpe, nunca. Opositores que rechazaron la forma en la que se trancó el país. Es decir, esa manera de o lo haces por esto o lo haces. Ya sabemos cuál es la expresión nicaragüense, pero no la puedo decir. Eh, es decir, por la fuerza, por mis pistolas, o lo haces por mis pistolas o no lo haces. Gente que ha reconocido el fracaso de esta propuesta que incluyó a la iglesia como organizadora del golpe y en particular, ¿verdad?, a Silvio Báez, que reconoce a el COSEP como el gran componedor, ¿verdad?, o el que quiso querer componer las cosas, pero el garrotazo. Por eso aquel señor decía que no importaba la economía, Ajá. que no importaba que se cayera la economía y que por eso no iban a levantar los tranques. Era Ya, el precio que había que pagar, decía. el precio que había, no importaba el precio que había que pagar. Y ahora lo ves dirigiendo a quién, al empresariado más aparentemente más acaudalado, pero más beneficiado por el gobierno nicaragüense que apostó al consenso, pues, o sea, ¿cuál era la política? Era la política de consenso, la política tripartita y funcionó. El asunto es que funcionó hasta que el plan macabro salió a flote. Salió a flote y como ya estaban comprometidos con el capital gringo, con el financiamiento, pues tuvieron que socarla, como decimos. Aquí hay que empezar a desmontar a los grandes cabezones y creer Jorge, que solamente con ellos puedes dialogar, porque ellos fueron los que quisieron hacer el golpe, pues está muy mal. Y el asunto es, mira ayer cómo aparece Arnoldo Alemán con Félix Maradiaga. Bajo, bochornoso, que habla prácticamente de los intereses particulares de ellos, o sea, cómo eso expuso realmente las entrañas de esta gente y qué es lo que los mueve. Vos ves propuestas de país, vos ves propuestas patrióticas, vos ves propuestas que realmente quieran. Yo no he visto una sola propuesta, y sino que me la enseñan, pues, porque pueden decir que yo soy tapuda. Pero yo no he visto... Sí, sobre ese tema, ¿no? De lo que pasó ayer entre el intercambio entre Alemán y entre Maradiaga y Alemán, ¿no? A mí una cosa que me llamó la atención, porque Maradiaga dice, pero yo apenas tenía 20 años en esa época. Estamos hablando de principio 2000, 2001, 2002, ¿verdad? Yo tenía apenas 20 años, ¿no? Y dice, y yo era expropiado. ¿Cómo va a tener 20 años y ser expropiado? Fue el padre de él, que era un gran somocista o un gran terrateniente. Sí, pero tampoco tenía esa edad, porque él y yo somos casi de la misma edad. Sí, bueno, yo no tenía esa edad. 20 años. Yo tenía 25 años más. Sí, y me parece, ¿verdad? Es que se manejan con el discurso de la víctima. Es que eso es lo más patético de la clase política opositora, que se manejan con el discurso de la víctima, y la gente aquí ya se hartó de ese estilo de shows de víctimas que hacen, teatrales, de esos estilos teatrales donde ellos son la víctima. O sea, esa idea maniquea de que vos sos el malo y yo soy el bueno, dista mucho de lo real, de lo que está encarnado en la gente. Todos tenemos luces y todos tenemos sombras, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, somos seres humanos. Y ese planteamiento con el que llegan, ay, me emboscaron. No, pues realmente yo creo que esas expresiones, eso que vos planteabas del discurso de Julio López Campos, del discurso de la Dora María, de lo que ha dicho Juan Sebastián Chamorro, de cómo le dijo así con esta expresión, y yo sé que este programa no está en un medio precisamente de televisión abierta, pero le dijo come mierda a un vendedor de cuenta propia en Metrocentro, es cierto. cuando el señor les discutió la manera en la que ellos quieren hacer forzosamente las cosas. O sea, esas ideas maniqueas de que nosotros somos los buenos y ustedes somos los malos, ya la gente no la podéis engañar con eso.
Claro. Entonces, esa idea de que las cosas a lo mejor no funcionen porque ellos no están. Yo no, en este país está comprobado que cualquier cosa pasa, Claro. pero de que la gente aquí se ha avivado, de que la gente ahora no se traga el churro de todo lo que ve y yo creo que comparte del trabajo que nosotros hemos hecho y de las redes y cómo la gente se ha movilizado como protagonistas de usando su Facebook, usando su Twitter, usando su Instagram, usando la radio, que es el medio más popular, y cómo la gente se expresa. La gente ha abierto los ojos a un asunto que antes, obviamente, amarrado, anclado a los símbolos de la iglesia, al discurso de la iglesia, a los obispos sacrosantos. Entonces la gente creía en eso porque hay una idea de que Dios está ahí con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan la sotana, porque andan el hábito, aunque le hagan la guatusa al pueblo. Pero yo creo que hay que tener confianza, hay que tener fe. A mí lo que me gusta es que sea figuras antisandinistas, incluyendo el sandinismo, en algo donde se está poniendo en el centro la necesidad de componer el país y no si vos pensás como yo o yo pienso como vos. Yo espero, obviamente, de que el proceso y que haya foro 3, foro 4, foro 5 y que se vaya ampliando el foro. Pero aquí no nos podemos cruzar de brazos esperando que el COSEP reflexione, esperando que estos movimientos, porque no son partidos políticos, son movimientos políticos que ya están, reflexionen. No podemos cruzarnos de brazos esperando que los obispos de la conferencia episcopal reflexionen sobre todo lo mal que han obrado y que depongan su actitud, porque no lo van a hacer, porque ellos se creen que realmente pertenecen a castas superiores, porque se han creído el cuento de que ellos son los líderes que quiere el pueblo, porque se han creído mucho y aquí la gente 2 años después, te puedo decir, la gente ha reflexionado, la gente ha despertado, la gente se creyó el cuento, ¿verdad? De que ellos eran una revolución cívica, pero no, la gente tuvo miedo, la gente no salió y los que andaban vandalizando el país, ahí se queda, ahí está, es que ahí están las imágenes para la historia, porque ellos mismos se grababan torturando a la gente, secuestrando a la gente, golpeando, matando, y eso no lo puedes negar ahora. Tal vez 10, 15 días medio confundieron a una parte de la gente, pero no mucho más de eso. Y más cuando ellos se quedaron dueños y señores de los tranques, mostraron todo lo que eran, ¿no? ¿Qué crees vos de la gente que venía emprendiendo desde sus hostalitos, que en el pueblo, ¿verdad? Ajá. Sobre todo en los corredores turísticos campesinos o el ecoturismo o el turismo verde. Entonces ya una finquita fue espacio para gente que llegaba a querer dormir en hamacas, a salirse del bullicio, o la que fue a poner a su casa una comidería y a lo mejor tenía una profesión, pero miraba que económicamente el país estaba dando para más, o la que improvisó su tienda, o la que hizo su tienda en línea, o el que puso su taller. O sea, toda esa gente, ¿será que cree que fue el presidente Daniel Ortega el que le ahogó sus proyectos económicos? Ellos pueden salir con su gran discurso. ¿Y quiénes llamaron a paro? ¿Quiénes trancaron el país? ¿Quiénes dijeron que no importaba, verdad? La economía. Yo no recuerdo bien la frase de ese tipo, pero ¿quiénes fueron? Fueron ellos. Y te quiero decir, en términos de la semiótica de cómo se construyen los signos y los significados, ahí está anclado, está memorizado, está documentado, está en imágenes, está en video y está escrito. Así es. Bueno, Marcela, me ha gustado mucho esta plática contigo. Yo creo que es bien ilustrativa y ahora vamos a escuchar después al compañero del delegado del MEFCA aquí en Managua, ¿no? Que va a dar una serie de ejemplos sobre lo que está haciendo el MEFCA hoy, ¿no? Precisamente para sacar adelante a todos estos sectores que fueron los objetos de ese golpe inmoral y derrotado del año 2018, ¿no? Y son los que realmente quieren salir adelante. Ahora, realmente ojalá que se logre un consenso con mucha gente que fue golpista y todo eso, pues, y que se logre un consenso con los que quieren vivir aquí, salir adelante aquí, ¿no?
Yo creo que, mira, yo creo en mi país. Yo creo que Nicaragua debe, y alguien lo tiene que hacer, iniciar una cruzada de amor patrio, de reconocernos en valores, de reconocernos dignificados, de reconocernos con la autodeterminación que debe tener un Estado como Nicaragua, a pesar de todo lo que nos han crucificado. Una muestra de que hay fe en Nicaragua y que hay fe en la gestión de un gobierno que ellos lograron, obviamente, gracias a toda la lógica perversa del imperio y de todos los aliados que tienen en Estados Unidos. Nicaragua ha sido reconocida por la gestión en el tema de cambio climático y ahí están los recursos anunciados y desembolsados. Nicaragua ha sido reconocida en la gestión de la energía renovable y no renovable, en la electrificación del 99% de la población, a pesar del paso de los huracanes. Ayer decía la compañera Rosario que ya estaban al 99% de la recuperación de todas las afectaciones en el tema del servicio eléctrico. Nicaragua es reconocida en la gestión de riesgos de desastre como uno de los primeros países en Latinoamérica. Y lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo, que no es un organismo multilateral que esté en el comunismo, ¿verdad? Nicaragua ha sido reconocida por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que recibe préstamos de otros bancos, y ha desembolsado en el último año plata para COVID, plata para gestión o para recuperación de pequeñas empresas, pymes, pues como le llamamos. Pero que Nicaragua haya sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional, a quien ellos pidieron castigo, 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 y Nicaragua esté en un plan de reconstrucción que le va a permitir obtener recursos que van a inyectar la economía, que van a dinamizar la economía para la reconstrucción de la costa Caribe, ahí va a tener que entrar la empresa privada. O sea, los golpistas, ahí van a tener que entrar forzosamente. ¿Por qué? Porque Nicaragua va a necesitar, y me refiero a la administración sandinista. Y yo no creo que ellos digan, no, no voy a participar, no me interesa, porque nosotros sabemos que ahí el interés prima en los pesos y centavos o en los millones. Pero esa es una bofetada, esa es una abofetada de quienes pidieron castigo, sanciones, 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 y repitieron las sanciones como canción y muchos de ellos se las creyeron. Entonces, que Estados Unidos venga a decir, ahí les mandamos $25,000 en avituallamiento, o ahí les mandamos $100,000, pero los va a repartir las Naciones Unidas en Nicaragua. O sea, esas expresiones humillantes, esas humillantes, son ofensivas. Ellos las aplauden y dicen, pero es que a la dictadura no hay que darle más. Y todos sabemos que el golpe directo se lo llevó Nicaragua y hemos visto que, por ejemplo, Guatemala va a recibir más plata de USAID, pero nosotros ya sabemos cómo viene esa plata, ¿verdad? Y sabemos el tinte político y todo eso. Pero a mí lo que me encanta de todo esto, y no es que me encanta que hayan pasado huracanes, que eso propició un reconocimiento a Nicaragua como país para decirle, mira, tenés tanta plata para reconstruir tu país. Entonces, no nos andemos casando con esas lecturas totalitarias. O sea, el 2018 y todo lo que andaba Vox Populi y todo lo que trabajaron estos grupos políticos golpistas de se va en el avión, de que te vas, de este año no pasás, de todo eso, no hay que escupir para arriba. De esto de que los sancionados, que sabemos, ¿verdad?, que técnicamente sí ha habido afectación a un sector, pero de eso a que se crean el cuento realmente de los que le promovieron ahí en Washington a la gente y engañaron a un montón de dundos, es algo que en este país no hay ni verdades consagradas y toditos tenemos techo de vidrio. Ojo con eso. Y nada, estamos en un tiempo que a pesar del paso del huracán está saliendo el sol.
eso de por mucho que oscurezca, algo hay un dicho que dice así, por mucho que oscurezca siempre amanece, o por muy oscura, ¿verdad? Que estemos, siempre amanece. Es importante siempre tener la esperanza. Y este es un tiempo, diciembre es un tiempo que nos lleva mucho a reflexionar, a mostrarnos en fe, a mostrar a los que creemos, ¿verdad? Ese corazón cristiano, ese corazón solidario. Y yo también lo planteo desde el sandinismo. Yo le digo a un compañero mío, no salgas todos los días, no salgas todos los días reaccionando a ellos, pues. No hay necesidad, yo creo que el discurso de ellos hay que invisibilizarlo para que no suene. A veces no podemos, o sea, que esta señora, la Dora María, haya salido con semejantes mentiras, eso hay que decírselo a la gente, eso es mentira lo que ella está publicando. Pero que ellos no sean nuestra agenda, que ellos no logren el propósito de que nosotros tengamos que hablar todos los días de ellos. Lo que pasa es que te digo, hay momentos en que no puedes dejarlo pasar. Ese evento, claro, por ejemplo, de Arnoldo y Félix Maradiaga, pues eso, claro, es para disfrutarlo, como claro, que estás viendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Pero no es necesario que nos roben la paz, el aliento, la tranquilidad. Claro que no. Y nada, no sé, yo siempre hablo bastante, Jorge. Vos si no me acotás, yo no me callo. Y te agradezco mucho que me tengas aquí y que haya sido parte de tu 40 edición de Nicaragua con Amor. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. A ver cuándo tenemos de regreso. Yo creo que ya el año que viene podemos estar hacer una valoración de este año que pasó o de las perspectivas pues que nos esperan. Pero bueno, un gran abrazo y ya sabes que tenés las puertas abiertas de este podcast. Gracias, Jorge. Un abrazo para vos, a la gente que trabaja con vos y a nuestra Nicaragua, a la gente que se quiere bien, a la gente que quiere lo mejor para el país y que nos reconocemos como hijos de esta patria, digna, soberana y libre. Así que nos vemos y nos comunicamos. Estamos ahí al habla. Chao. Correcto. Chao. Gran placer en este episodio de Managua con Amor de tener con nosotros al compañero Leonel Rivera, que es, si bien tengo entendido, delegado del MEFCA en Managua. ¿Es así, hermano? Así es, correcto. La verdad que este episodio, que es el número 40 de Managua con Amor, está dedicado a la economía de Nicaragua y prácticamente el aspecto más central de este tema es precisamente lo que ustedes en el Ministerio de la Economía Cooperativa y Asociativa están haciendo, ¿no? En principio, buenas tardes y buenas noches. Sí. Gracias por la oportunidad de poder presentarme a su programa y partiendo del principio de la economía social y solidaria, que es la economía familiar, cooperativa y comunitaria que ejecutamos desde el Ministerio de Economía Familiar. Debo aclarar que como antecedente, el Ministerio de Economía Familiar es el ministerio más joven del Poder Ejecutivo. Recordemos que en el año 2012, por orientaciones expresas del comandante Daniel y la compañera Rosario, dio origen al Ministerio de Economía Familiar. Sobre la escritura del IER se fusionó lo que es el INFOCOT y lo que es el INPIMA. Y de ahí dio origen al nacimiento del Ministerio de Economía Familiar. Y que nosotros miramos como parte de la economía familiar, de la economía comunitaria y últimamente, como le expresaba el comandante Daniel, de la economía popular, que es el conjunto de sectores que desarrollan la creatividad, las habilidades, el ingenio y el talento del pueblo de un tanto individual y colectivo. Individual porque tenemos protagonistas individuales que desarrollan sus habilidades y su economía en los diferentes sectores socioproductivos, como el sector de maderas muebles, textil vestuario, cuero y calzado, así como gastronomía, que es el sector mayormente demandado en toda la sociedad nicaragüense, y que generan productos y servicios que funcionan valores económicos y culturales. Debo mencionar como preámbulo también que el 70% del Producto Interno Bruto está aglutinado en estos pequeños sectores, en la señora que vende carne asada,
en el señor que tiene una zapatería, en el señor que tiene un taller de sastrería, en la señora que tiene un taller también de albañilería, etcétera. En esos pequeños sectores está aglutinado el 70% del Producto Interno Bruto, es decir, el motor de la economía del país está en estos sectores socioproductivos. ¿Qué tenemos nosotros como Ministerio de Economía Familiar? Tenemos un POA y políticas gubernamentales que acompañamos a estos sectores socioproductivos desde la óptica institucional, pero orientado a fortalecer las habilidades y la transferencia de conocimiento de nuestro pueblo. Sí, sí. Realmente la situación, digamos, la importancia del papel jugado por el MEFCA en la economía nacional ha adquirido un papel público más importante a raíz del derrotado intento de golpe del 2018, aunque siempre había estado presente, ¿no? Pero ¿cómo se traduce esta nueva importancia que tiene el sector de los pequeños y medianos y de toda esta economía familiar para la economía del país? Efectivamente, tuvimos el intento del fallido golpe de Estado por parte de las famosas cámaras empresariales que estuvieron comandando con el Contarrica Picopal ese intento de querer derrotar al gobierno legítimamente constitucional elegido por el pueblo nicaragüense. En derecho todo se deshace como se hace y en consecuencia, si ellos quieren gobernar este país deben de tener pueblo, que es lo que les hace falta. Claro. Y en este sentido nosotros queremos decir que nosotros mantenemos el modelo de diálogo alianza público-privado, pero con los verdaderos agentes de este país que son estos pequeños empresarios de la pequeña economía familiar. Nosotros trabajamos con ellos, estamos articulando los esfuerzos con el compañero Leonardo Torres, que representa también parte de las cámaras empresariales de este país, y con los sectores socioproductivos. Nosotros tenemos por cada una de las cámaras un representante, que es el que representa los intereses privados de esos compañeros protagonistas. Claro. Entonces ahí mantenemos la esencia del diálogo público-privado con los verdaderos agentes y generadores de empleo. ¿Por qué digo eso, que son los verdaderos agentes y generadores de empleo? Porque las famosas cámaras empresariales del proceso son 30 cámaras empresariales que aglutinan a 30 familias nada más. Comandadas por 5 familias en este país, ya sabemos quiénes son: los Pela, los Mántica, los Chamorros, los Cohen y los Zamora. Estos son las 5 familias y son empresas familiares. En cambio, en los otros sectores socioproductivos, donde está el 60% del Producto Interno Bruto, son empresas abiertas que generan empleos directos e indirectos. Y no son meramente empresas familiares, sino que son empresas abiertas, son microempresarios y los verdaderos agentes económicos y laborales de este país. En consecuencia, nosotros trabajamos con ellos, articulados con estas cámaras empresariales, con estas cámaras microempresariales y con el modelo cooperativo. Recordemos que nuestro modelo se inclina hacia un modelo cooperativo que es el modelo social de repartición de la riqueza equitativamente. Sí, sí. Ahora, ¿qué tipo de acciones son las que desarrolla el MEFCA con estos sectores de la economía popular? Bueno, nosotros con estos pequeños agentes de la economía social desarrollamos la transferencia de conocimiento a través de las diferentes áreas sustantivas que tenemos dentro del Ministerio de Economía Familiar. Tenemos la Dirección de Agregación de Valor, que trabajamos con ellos, cómo darle un valor agregado a estos productos que ellos han venido elaborando. Tenemos experiencia, profesor Jorge Capelán, de compañeros y compañeras que iniciaron en la feria de los barrios, de los distritos. Posteriormente, con esas habilidades de seguir desarrollando este producto, fueron trasladados a la plataforma del Parque Nacional de Ferias, que es el corazón del comercio de Managua, que todos los fines de semana están más de 400 protagonistas. Sí. Y en este sentido, con esa dirección de agregación de valor, le damos cómo darle un valor agregado a este producto. Tenemos también lo que es el proceso de innovación y tecnología, cómo mercadear mi producto a través de las redes sociales, cómo hacer el intercambio de la oferta y la demanda. A raíz del fallido golpe de Estado del año 2018, muchos protagonistas tuvieron que cerrar sus módulos en los espacios comerciales como el Metrocentro, Galería, Plaza Inter, etcétera. ¿Y qué se nos vino la idea a nosotros? Que a través de las redes sociales, explotar las redes sociales, fue donde ellos comenzaron a hacer el mercadeo, y entonces nosotros impulsamos esa parte de la innovación y la tecnología.
y a través de las redes sociales ellos han venido implementando la oferta y la demanda. Descubrimos algo en las plataformas digitales. El Facebook es para hacer un negocio de compra y venta. El Twitter es una red social más utilizada por los políticos a nivel nacional e internacional. Y el Instagram es una plataforma que la utilizan mayormente los farándulas, o las farándulas nacionales e internacionales. Entonces, sobre la plataforma que nosotros hemos venido trabajando con nuestro pueblo es el Facebook. Y en este sentido ha tenido una gran aceptación en una articulación que tenemos con la red de jóvenes comunicadores de Juventud Sandinista, con el Instituto Nicaragüense, el INACET y el Ministerio de Economía Familiar. Entre los tres accionamos una política gubernamental en conjunto de cara a fortalecer estos conocimientos de nuestro pueblo. Y en cuanto a un problema bien álgido para todo lo que sea la industria productiva aquí en Nicaragua, que es el del crédito, ¿tienen ustedes alguna incidencia en ese sentido? Porque los bancos no están prestando dinero, ¿no? No, pero nosotros tenemos lo que es un programa que se llama Microcrédito para el Campo, que es financiamiento que nosotros le damos a los emprendimientos que quieren nacer en las zonas rurales o aquellos emprendimientos que ya necesiten fortalecerlos económicamente. En este sentido, debo informar que este programa, Microcrédito para el Campo, se le presta en grupos solidarios de 3 a más personas. Deben de unirse 3 o más personas para poder optar a este crédito. Pero Jorge Capelán quiere poner una carne asada, Juan Pérez quiere poner una repulsada, y María de Los Ángeles quiere poner una venta de bicicletería. Sí. A cada uno de ellos se le elabora un plan de negocio y se le otorga el crédito conforme al plan de negocio. Puede ser que a Jorge Capelán pidió 40.000 córdobas, le damos los 40.000 córdobas, a doña María de José le damos los 30.000 y al otro compañero le damos los 50.000. Sí. Porque el microcrédito está enfocado en 5.000 a 60.000 córdobas en grupos solidarios de 3 a más personas. Sí. De 60.001 a 150.000 córdobas es con garantía prestaria. Es decir, los compañeros deben de poner una garantía que respalde el crédito que se les está otorgando a través de un fideicomiso que nosotros trabajamos. Sí. Quienes miran la parte urbana del financiamiento de los créditos, eso lo mira Uchura Cero. Nosotros nos encargamos de la parte rural y Uchura Cero se encarga del financiamiento del casco urbano. En este sentido estamos divididos, pero trabajamos articulados. Sí. ¿Cuál es el requisito fundamental? Es que el protagonista tenga la voluntad de emprender un propio negocio de él. Que no tenga ninguna deuda con ninguna institución financiera y sobre todo que tenga el deseo y la voluntad de prosperar. Claro. Y hemos tenido una sensación extraordinaria este año, y solo en el departamento de Managua hemos colocado más de 26 millones de córdobas de nuevos emprendimientos, donde son más de 900 son compañeras mujeres y 400 hombres. Quiero expresar que este programa tiene rostro de mujer por orientaciones de nuestro comandante Daniel y de la compañera Rosario. El 90% está dirigido para las compañeras mujeres porque científicamente está demostrado que las mujeres más beligerantes, más organizadas y sobre todo más responsables a la hora de ejecutar los pagos. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la situación? Ahorita estamos en el mes de diciembre, estamos en el propio inicio de diciembre y es un mes bastante importante para la economía aquí en Nicaragua. No sé, más o menos tal vez como... Son varios cientos de millones de dólares los que se mueven, es un porcentaje considerable del PIB aquí en Nicaragua se mueve en la época de Navidad, ¿no? Y ustedes tienen una serie de planes muy importantes, considerando también que además de eso, por ejemplo, la actividad del mercado oriental, lo que aquí en Managua se conoce como el mercado oriental, es enorme, pero en realidad no es solo mercado oriental, son varios mercados, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco acerca de cómo es todo este programa de Navidad que tienen ustedes aquí en el MESCA? Bueno, ya que he mencionado el mercado oriental, debo decirle que es el centro comercial más grande de Centroamérica, que genera más de 5 millones de dólares diarios. Esto sin meter el contrabando que comúnmente se da en todos los mercados a nivel mundial. Sí. Y en este sentido, nosotros ahorita estamos desarrollando las ferias de la Purísima en Avenida Bolívar, donde tenemos más de 200 emprendedores. ¿Quiénes están ahí? Protagonistas del Ministerio de Economía Familiar, protagonistas de los diferentes mercados capitalinos de Managua y los trabajadores por cuenta propia. En este sentido, tenemos este fin de semana, acabamos de finalizar el primer fin de semana con la Feria de la Purísima y posteriormente vamos a estar en las noches de compras navideñas.
También, profesor, este fin de semana en la feria, arrancamos con la feria del comercio navideño en la plaza 22 de agosto. Asimismo, es importante mencionar que acabamos de finalizar la feria de los santos patronos, donde estuvieron presentes más de 126 imágenes que se celebran con devoción cristiana en más de 133 municipios de Nicaragua, y tuvimos una venta aproximada promedio diario de 75.000 hasta 177.000 Córdoba, y una afluencia de visitantes que sobrepasaba los 16.000 visitantes entre mujeres y hombres. Eso nos da una idea clara de la estabilidad económica que vive el país, tanto macroeconómica y microeconómica, y la estabilidad que representa nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, de cara a brindar estos espacios de comercialización para que la economía siga prosperando, siga creciendo y sobre todo vaya encaminada en seguir sanándose después del intento de golpe de Estado. Así que nosotros tenemos todo el mes de diciembre una gama de actividades, tanto en los barrios, en los distritos, en la avenida Bolívar a Chávez, en el Parque Nacional de Ferias, donde estaremos movilizando y traficando con los diferentes protagonistas la economía popular, la economía creativa, la economía de la prosperidad, y hemos sensibilizado a estos protagonistas que los precios que deben de otorgar deben de ser a precios justos y solidarios, y en este sentido ellos se han acuerpado con nosotros y están en esta misma sintonía. Así que nuestro pueblo tiene esa amplia variedad de plataformas abiertas para poder ir a hacer sus compras. Ha tenido una gran aceptación. El año pasado, solo en la Feria del Comercio Navideño, se movilizaron más de 5 millones de Córdoba en los fines de semana, y alrededor interminable de visitas que vayan a ver los altares, que ahí nomás aprovechan para poder hacer sus compras de las purísimas y navideñas. Así que esto representa parte de la estabilidad económica de este país, estos espacios de comercialización, como una orientación del comandante Daniel y de la compañera Rosario. Claro. Esto, por ejemplo, en el caso de Managua, es bien evidente, digamos, toda la parte de la avenida de Bolívar a Chávez, el puerto Salvador Allende, el Parque Nacional de Ferias, ¿no? Pero es que se han estado también creando espacios similares en todos los departamentos del país, ¿no es así? Sí, debo expresar y manifestar para el conocimiento de todo el pueblo que tenemos Parque Nacional de Ferias a nivel nacional. Y tenemos 17 delegaciones departamentales donde nos articulamos bajo el modelo de responsabilidad compartida con las diferentes instituciones, en este caso con el INIFON, que son los gobiernos locales, con el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Ministerio de Economía Familiar, para impulsar la economía. De la parte del turismo, el turismo rural, de la parte de los gobiernos locales, a impulsar a los comerciantes de los mercados que ellos mismos los aglutinan, y en el caso nuestro los protagonistas de los diferentes sectores socioproductivos. Las ferias del comercio navideño también están siendo replicadas a nivel municipal, a nivel de las delegaciones departamentales del Ministerio de Economía Familiar, en coordinación con las autoridades locales, con el INIFON y con el INTUR. En este sentido, debo decir que estaremos en presencia de ferias de la economía familiar, de ferias navideñas, de ferias de las purísimas en todo el país. Claro que el centro se centra en Managua por ser la capital y que tiene más de 3 millones de habitantes, pero a nivel nacional también estaremos desarrollando estas actividades que estabilizan la economía de este país. Sí. Pasando ya un tema a otro tema, digamos, relacionado, pero más bien más político, ¿no? La semana pasada, o mejor dicho, este fin de semana, aquí en Managua se llevó a cabo un encuentro para discutir sobre el desarrollo económico del país. Estaba ahí Leonardo Torres, por ejemplo, estaban ahí la gente de Aprodesni, pero también había otra gente, habían algunos otros empresarios que hasta se habían sumado al golpe hace 2 años, ¿verdad? ¿Puede salir algo de ese tipo de iniciativas? ¿Es algo que podrías hacer algún comentario acerca de eso? Bueno, en relación a esta reunión que tuvieron para hacer un análisis, recordemos que ahora han salido muchos analistas económicos, muchos analistas políticos, pero la verdad que sin fundamento ni base de lo que es la economía de este país. Sí. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que ha venido acuerpando al pueblo, es el gobierno el que no se detuvo a pesar del intento de golpe de Estado de estar trabajando y desarrollando la feria. Sí. Es el gobierno a través de las diferentes instituciones que sigue desarrollando las actividades de la economía de este país, y a pesar de que nos causó un golpe duro a la economía, pero no nos dejamos de trabajar y no nos dejamos de dar el golpe. Claro. En este sentido, ellos se reunieron como tal
pueden hacer las propuestas, nosotros recaudamos las propuestas que sean las más acertadas y que las podamos implementar con los protagonistas de nuestro gobierno y de cara a seguir mejorando la economía de este país. Todo lo que sume, nosotros lo vamos a agarrar. Todo lo que reste, nosotros lo vamos a rechazar. Sí. Y nosotros no, porque esa es la orientación que tenemos, que nosotros no andamos viendo color político, color religioso, sexo y todo, pero sí vemos la función objetiva de cada una de las propuestas. Si esta propuesta es objetiva, nosotros la firmamos. Si esta propuesta va a restar, nosotros la rechazamos, de plano. Porque en los programas que promueve el NEFCA ahí no se le pregunta a nadie de qué partido es, ni nada por el estilo. No, en lo absoluto. No se le pregunta a nadie de qué partido es, no se le pide la condición social, no se le pide si pertenece a una religión, excesivamente nada. Nosotros nos amparamos en el artículo 27 de la Constitución Política de que todos son iguales ante la ley y que en consecuencia deben de cumplir con los criterios de selección de este programa. Si hay un gobierno que ha cobijado a todas las ideologías políticas, es el gobierno sandinista, que es un gobierno progresista y que acobija a todos con las políticas públicas gubernamentales. Para eso son las políticas públicas que impulsa el comandante Daniel, porque ha acobijado a cada uno de los nicaragüenses sin importar la condición política. Claro. Y bueno, ya por último una reflexión que yo estaba, o sea, me habías hablado antes del tema de género, ¿no? Pero o sea, en esta propuesta de economía popular y solidaria, comunitaria y creativa, ¿no? Hay otro elemento que también es el elemento, digamos, cultural, ¿no? Porque mucho tiene que ver, por ejemplo, con rescatar la artesanía, con rescatar la comida, con incluso, por ejemplo, ahora con esto de los nacimientos y de los desfiles de Navidad y tantas fiestas patronales y todo eso que se apoyan, ¿no? en todo el país. ¿Me podrías hablar un poco acerca de ese elemento? Claro, recordemos que si hay un gobierno que ha promovido la participación activa de la mujer, es el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, promovió la ley 648, que es la ley de igualdad y derechos y oportunidades. Nicaragua ocupa el cuarto lugar en el mundo donde la mujer nicaragüense tiene un espacio público, y en este sentido es menester y reconocimiento para nuestra compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, que ha sido la principal promotora del protagonismo de la mujer. Los programas del Ministerio de Economía Familiar tienen rostro de mujer, el 90% va dirigido a las compañeras mujeres, porque está demostrado científicamente que las mujeres mejor organizadas que nosotros los hombres, es más responsables y es más beligerantes a la hora de ejecutar cada uno de los programas. Y en relación a lo del rescate de la gastronomía, sí, efectivamente, recordemos que tuvimos 16 años de gobiernos corruptos neoliberales, pero no solo eso, sino que nos estaban exportando gastronomía de otros países. Ya no mirábamos el tiburón en una piñata, mirábamos la hamburguesa. Ya no mirábamos el gallo pinto, mirábamos el hot dog. Y así estaban sustituyendo la gastronomía popular nicaragüense, la gastronomía nacional, y esto es lo que nosotros venimos rescatando como una política pública. En el Parque Nacional de Feria no se permite la venta de Coca-Cola, ni de hamburguesas, ni de hot dog. Todo es comida nacional, comida típica nicaragüense. En relación al arte y la cultura, si hay un pueblo mariano, si hay un pueblo cristiano, si hay un pueblo que está pegado a los principios religiosos, este es el pueblo de Nicaragua, y es por eso que el comandante Daniel vino impulsando la fe mariana, la fe cristiana, el rescate de los valores cristianos a través de la avenida Bolívar Chávez y la expresión de los altares culturales. Ahí tenemos más de 41 altares de las diferentes instituciones del Estado donde la población nicaragüense va a disfrutar de eso, pero también tiene un espacio para poder disfrutar en familia. Aparte de los espacios de nuestros protagonistas, están las casas temáticas del Ministerio de Economía Familiar, como es el Ken de Hugo Chávez, que vende productos derivados del maíz. Está la casona del café, que están todos los cafés nicaragüenses. Está la casa del maíz, que también tiene derivados del maíz. Y en esto sucesivamente nuestro gobierno ha venido impulsando el rescate de la gastronomía, de la cultura y sobre todo del aspecto religioso. Bueno, yo te quiero agradecer mucho. Espero que este diciembre sea muy bueno para todos los compañeros y compañeras emprendedores de todo el país y de aquí de Managua también. Y bueno, espero que tenerte de vuelta aquí en De Managua con Amor para comentar el desarrollo económico del país, ¿verdad? Bueno, yo estoy abierto a que pueda ser invitado nuevamente. Si gusta, cuando terminemos la feria el 1 de enero, después del 1 de enero, para darte los resultados voluminosos y exitosos
impulsa nuestro gobierno y que vean la economía de este país, cómo se viene desarrollando a través de estas políticas públicas gubernamentales muy acertadas en nuestro gobierno. Quiero decirle que somos vitrina y modelo para otros países de la región centroamericana y somos vitrina y modelo para países a nivel de América Latina. Hace como 3 años tuve un foro en Colombia donde ellos implementaban la feria solo en los centros de convenciones. Ajá. Cuando yo les expliqué el desarrollo de la feria en los barrios y en las comunidades en Chile y en Argentina comenzaron a implementarlo, y los compañeros que eran homólogos me han llamado y me han informado el éxito que han tenido esa feria y el ahorro económico de no estar pagando centros de convenciones y hacerlo a nivel de los territorios. Entonces somos modelo y vitrina a pesar de ser un país pequeño, pero somos grandes de corazón porque somos un pueblo obrero, somos un pueblo luchador y un pueblo que no se cansa y que tiene un líder que lo respalda a este pueblo. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Gracias, buenas noches, que Dios lo bendiga. Igualmente. Muy bien, genial. Entonces, sí, yo creo que estaría muy bueno hacer algo a inicio del año que viene, incluso ya cuando tengamos algunos datos más del resultado de este año, ¿no? No creo la cifra del PIB porque esa dilata hasta como en febrero, se sabe, pues, pero más o menos se tiene una idea, ¿no? Y podríamos hacer un balance de lo que pasó de este año tan difícil con la pandemia, con los huracanes y todo eso, y lo que se tiene planeado para el año que viene. ¿Sí? Perfecto. Correcto, Perfecto. hermano, un gran abrazo entonces. Un abrazo, cuídate. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Bajo el sol, el abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución!